acerca de la actualización del capítulo 5 de tipologías y guías de señales de alerta. También vamos a hablarle un poquito acerca de las guías del ROS. ¿No? Vamos entonces a proceder a presentar. En la mañana de hoy, pues, es importante tener presente que dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo con relación al financiamiento del terrorismo, es importante tener presente, pues, que Panamá, como país, si bien es cierto, representa un riesgo bajo con relación al financiamiento del terrorismo, pues, como país, toda vez que en la Evaluación Nacional de Riesgo así se plasmó, ya que no se han encontrado células, organizaciones, grupos, ¿no? O individuos que se dediquen a financiar actos terroristas o al terrorismo propiamente tal. Dentro de esta Evaluación Nacional de Riesgo, allí también se han plasmado objetivos con la finalidad de que se puedan identificar, entender cuáles son los riesgos propios o los riesgos inherentes o inmersos al financiamiento del terrorismo. Para ello, pues, allí se ha plasmado la importancia de sensibilizar a los sujetos obligados no financieros en cuanto a los riesgos de blanqueos de capitales y financiamiento del terrorismo. Asimismo, la de orientarlos en la identificación, la comprensión y la evaluación de estos riesgos y alertarlos sobre las posibles situaciones que se puedan dar y que estén relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Tenemos por allí entonces la importancia de que tengamos presente algunos conceptos. Conceptos como, por ejemplo, que entendemos por cliente, que no, también por amenaza, por vulnerabilidad. Y más adelante vamos a ir desarrollando estos conceptos. En principio, ¿qué entendemos por cliente? Cliente no es más que aquella persona o personas que pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿no? Según esté allí plasmada, que hayamos tenido o mantenido, pues, de una forma habitual u ocasional, una relación contractual o algún tipo de relación de negocio, profesionales, ¿no? Para el suministro de cualquiera de los productos y servicios propios de las actividades que nosotros estemos realizando o que le estemos brindando a todos nuestros clientes, ¿no? De ahí, pues, esta es la importancia de que nosotros tengamos siempre presente que quién es cliente o qué entendemos por cliente. Por otro lado, también, pues, tenemos conceptos claves que están plasmados dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, como, por ejemplo, conceptos como amenazas. ¿Qué entendemos por amenazas? Dentro del contexto del financiamiento del terrorismo, que aquí se incluyen tanto a terroristas individuales, grupos terroristas u organizaciones terroristas que van a tratar de buscar la forma de cómo ingresar, ya sea en los servicios o en los sistemas financieros, ¿no? La forma como poder recaudar, mover o utilizar los fondos. Otro es la vulnerabilidad. Aquí, pues, comprende todas aquellas cosas que pueden explotarse para facilitar tanto el terrorismo como el financiamiento del terrorismo, ¿no? Así, pues, también puede allí dentro del contexto buscar la forma de cómo movilizar, primero recaudar fondos o dinero, luego movilizar todos estos fondos o dinero hacia las organizaciones o los grupos terroristas, ¿no? Aquí, pues, esto puede estar relacionado con algún tipo de método o de forma de cómo obtener fondos
para movilizarlos y se puede aprovechar de algún tipo de debilidad, ya sea en la regulación o en la supervisión, para entonces llevar a cabo toda la ejecución con relación al financiamiento del terrorismo. Por otro lado, pues el impacto o la consecuencia. Aquí pues hace referencia al daño potencial que una amenaza de financiamiento de terrorismo pudiese ocasionar en caso pues de que se produzca. Las consecuencias que esto puede acarrear pues están impactar la paz, la seguridad tanto nacional como internacional. También pueden causar perjuicios o daños negativos en la credibilidad de las operaciones financieras o comerciales, en los procesos judiciales, y también pues pueden ocasionar daños reputacional, tanto a nivel personal, ya sea como individuo, como empresa, así como también pues como país. Para ello pues es importante tener presente que el financiamiento del terrorismo en Panamá está debidamente normado o tipificado dentro del artículo 294 del Código Penal, donde se establece pues que quien de una forma individual o colectiva, ya sea directa o indirectamente, proporcione, recolecte, ¿no? Organice actos tendientes pues a financiar el terrorismo con la finalidad de obtener fondos o ingresos de orígenes lícitos o ilícitos, ¿no? Y a su vez, pues destinados a causar actos terroristas, lesiones, muertes, a perturbar la paz, ¿no? Entonces podría ser sancionado con pena de prisión, tal cual está establecido dentro del Código Penal. Para que se realice el financiamiento del terrorismo es casi parecido al del blanqueo de capitales, y pues allí se realiza mediante 3 fases o 3 etapas, que en la primera, que es la etapa de la colocación o la recaudación, aquí se va a buscar los mecanismos como obtener ingresos, como tener fondos o dinero para iniciar toda la logística para financiar actos terroristas. Posterior a ello está la fase de la estratificación o la disposición o la fase intermedia, que aquí en esta fase es donde los grupos terroristas, las células, las organizaciones o los individuos terroristas van a buscar la forma de cómo movilizar todos estos fondos o todos estos dineros, ¿no? Para no dejar ningún tipo de evidencia, de rastro o huella que pueda ser perseguido y que se detecte, pues, que en efecto están buscando la forma de cómo financiar actos terroristas. Y la última, que es la etapa de la integración, utilización o uso de todos estos fondos con la intención, pues, de ya realizar actos terroristas o terrorismo propiamente como tal, ¿no? Entonces, como es sabido y como está plasmado dentro de la evaluación nacional de riesgos, que data del año 2019, pues, si bien es cierto, Panamá como país representa un riesgo bajo debido a la poca o a la ausencia de actividad terroristas individuales, ¿no? O de organizaciones terroristas, ya sean nacionales o internacionales, pues Panamá en eso representa pues un riesgo bajo, pese pues a que Panamá es un centro logístico tanto de transporte, así como también de transporte de servicios corporativos o también financieros, tal cual está establecido dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, que pueden ser utilizados por personas pues que puedan cometer algún tipo de estos ilícitos de financiamiento del terrorismo, ¿no?
Por otro lado, pues también, pese a que a los grandes flujos, como se han observado, migratorios, que transitan por todo el país, y esto puede que aumente el riesgo de tanto de terrorismo como de financiamiento del terrorismo, pues en Panamá no ha logrado evidenciar estos tipos de grupos u organizaciones, ¿no? También, pues, aquí Panamá, pues, como país ha demostrado tener una capacidad de poder identificar, detectar algún tipo de personas vinculadas a estas organizaciones terroristas, sobre todo pues en las áreas fronterizas, ¿no? Implementando o aplicando controles efectivos para contrarrestar algunas de estas amenazas con relación pues al financiamiento del terrorismo. Para ello, pues, es importante que apliquemos los controles o los mitigadores pertinentes, ¿no? Hagamos un análisis de los riesgos, ¿no? Riesgos como, por ejemplo, que tengamos en cuenta cuáles son estos factores de riesgo, como tal como se menciona, que pueden ser clientes, los productos y los servicios, canales de distribución o comercialización, así como la ubicación geográfica. También es importante que consultemos y tengamos presente lo plasmado dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, los informes de riesgos sectoriales y cualquier otra información pública emitida por autoridades competentes, como por ejemplo la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que observemos las listas restrictivas o vinculantes, sobre todo pues también aquellas que nos envían por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las llamadas listas ONU, ¿no? Es importante tener presente. Se ha detectado también, pues, allí dentro de los riesgos, dentro de esta evaluación de los riesgos, el posible abuso de personas jurídicas, pues aquí sí representan un nivel de riesgo un tanto alto, puesto que las mismas pueden ser utilizadas para cometer o facilitar actos terroristas, ya sea de una forma directa o indirecta, ¿no? También, pues, la falta de acceso oportuno en algunos casos para identificar a él o los beneficiarios finales de estas personas jurídicas o estructuras jurídicas. Y pues también con relación a otros sectores, pues allí el potencial de riesgos debido pues a la multiplicidad de, debido a la multiplicidad de productos y servicios que ofrecen y también a como es un centro logístico, pues también podría facilitar estos tipos de actos terroristas. Vamos entonces a conversar un poquito acerca de las tipologías. Si bien es cierto, dentro de la página de la UAF hay un catálogo de tipologías para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pues antes de abarcar el tema propiamente tal de tipologías, es importante tener presente pues la recomendación 1 del GAFI dentro de las 40 recomendaciones, donde pues allí se establece que todo debe estar bajo un enfoque basado en riesgo, ¿no? Es importante pues que todo lo que nosotros realicemos esté bajo este enfoque basado en riesgo, tal cual lo hace la recomendación número 1 del GAFI, y para ello es importante tener presente mitigadores de riesgo, como por ejemplo tener diseños
de metodología con un enfoque basado en riesgo, una matriz de riesgo, aplicar de forma adecuada las debidas diligencias, tanto para clientes, así como también para beneficiarios finales, y en caso de algunos sectores que aplican también hacia los proveedores. La adopción de manuales, es importante contar con un manual de prevención y el uso de herramientas tecnológicas que son las que van a agregar efectividad a la prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por último, pues, la designación de una persona responsable, llámese enlace u oficial de cumplimiento, quien es la persona, pues, que entre otras responsabilidades tiene la de brindar los reportes correspondientes ante la UAF, es decir, los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, así como también los reportes de operaciones sospechosas. Y la de verificar y consultar las listas ONU, ¿no? También es importante tener presente qué debemos nosotros hacer para prevenir estos tipos de delitos relacionados tanto con blanqueo de capitales como financiamiento del terrorismo. Es importante involucrar, en caso de que sea una empresa o una firma grande, a la junta directiva o a la alta gerencia, quienes van a ser los responsables de las políticas, los procedimientos, los controles y el monitoreo que deben estar plasmados dentro de un manual de prevención. También es importante aplicar adecuadas debidas diligencias, conocer la naturaleza del negocio del cliente, darle un seguimiento continuado a la relación de negocios, aplicar diseños y controles para la aplicación de medidas bajo un enfoque basado en riesgo, tener conocimiento, la política de conocimiento del empleado, tal cual lo señala el artículo 42 de Ley 23, ¿no? Es importante que como sujetos obligados, pues al momento de seleccionar de una forma adecuada al personal, también debemos supervisar las conductas de los mismos, sobre todo pues en especial en aquellos que tengan algún tipo de desempeño relacionado con el manejo o el análisis de los clientes o recepten dinero por parte de los clientes o que laboren en áreas sensibles, ¿no? Como por ejemplo las de recursos humanos, auditoría interna, de tecnología, pues es importante establecer un perfil de cada uno de nuestros empleados o colaboradores y en mantenerlo actualizado mientras perdure la relación laboral que con relación a los empleados. También pues el aplicar un monitoreo y seguimiento y atender lo pertinente a las señales de alerta y entonces la UAF ha emitido también una guía de señales de alerta. ¿Qué son las tipologías dentro del contexto de lavado de dinero, o lavado de activos o blanqueo de capitales en distintas jurisdicciones? Pues el concepto cambia, pero sigue siendo en esencia lo mismo, ¿no? Las tipologías, pues, no es más que las clasificaciones y descripciones de las diversas técnicas que pueden ser utilizadas por las organizaciones criminales para dar la apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos entonces o movilizarlos de un lugar a otro entre personas para financiar sus actividades criminales o propiamente tal, sus actividades con relación a financiar actos terroristas. Dentro del contexto del catálogo de señales de alerta y más ajustado a los requerimientos que hace el GAFI, ¿no?
allí se ha establecido pues que las tipologías es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar la apariencia de legalidad a los fondos de procedencias ilícitas y transferirlos de un lugar a otro entre personas para financiar sus actividades criminales. Cuando una serie de esquemas de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva parecen estar construidos de manera similar o usan los mismos o similares métodos para ser clasificados entonces como tipologías. Es importante conocer las diversas tipologías o los diversos mecanismos o métodos que utilizan los delincuentes para realizar actos criminales, como por ejemplo los que estén relacionados con el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo, ¿no? ¿Por qué es importante conocer las diversas tipologías? Uno, porque nos van a ayudar a reducir los riesgos. También a comprender los fenómenos propios de las actividades ilícitas, a afrontar los problemas, a entonces identificar las tendencias o los patrones de comportamiento que se están dando, sobre todo en diversos sectores, en todos los sectores puede ir variando, la prevención de delitos y también pues es importante las capacitaciones, ¿no? Esas nos van a ayudar también a tener un amplio conocimiento con relación pues a las diversas actividades o tipologías que puedan utilizarse para blanquear dinero o facilitar actos terroristas. Tanto el blanqueo de capitales como el financiamiento del terrorismo, pues, tienen riesgos propios o asociados que nos podían ocasionar grandes perjuicios. Por ejemplo, están los riesgos operativos, el riesgo legal, que nos va pues a tratar de dar muchos inconvenientes, de estar acudiendo ante las autoridades competentes para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Están los riesgos de contagio y un riesgo reputacional. El riesgo reputacional pues afecta grandemente pues nuestra imagen, nuestro nombre, ¿no? En cuanto pues ya sea como empresa, como firma o como país. En la evaluación nacional de riesgos, pues allí se han observado algunos riesgos y también pues se han ido contemplando algunos de los mitigantes. Dentro de los riesgos que se han ido observando está la falta de acceso oportuno a la información, sobre todo con la identificación del beneficiario final, también la falta de conocimiento en las operaciones sospechosas y por ende pues no se elaboran o no se envían los reportes de operaciones sospechosas, mejor conocidos como los ROS, y también pues el uso de efectivo están catalogados dentro de esta evaluación de riesgo como pues los riesgos que se han identificado. Con relación a los mitigantes, pues se han incrementado las realizaciones de supervisiones, todas están bajo un enfoque basado en riesgo, también se han ido incrementando y se dan con mucha más periodicidad las capacitaciones dirigidas a todos los sujetos obligados no financieros, capacitaciones que también pues deben involucrarse, compartirlas con los empleados o colaboradores para la prevención de los delitos relacionados tanto con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También se han emitido y suscrito múltiples acuerdos interinstitucionales, se han adquirido herramientas tecnológicas para darle mayor celeridad o rapidez al análisis y seguimiento de la información de los sujetos obligados no financieros. Se han emitido de forma bastante reciente, pues, leyes como por ejemplo está la ley 129,
que es del 17 de marzo del 2020. Esta es la ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. También pues se ha promulgado la ley 254 del 11 de noviembre del 2021, ley que hace modificaciones a varios artículos, tanto de ley 23 del 2015, también de la ley 124 del 2020, que es la que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros y establece el marco regulatorio de la misma. Y también con relación a la ley 129, que es la que crea el sistema privado y único de registros de beneficiarios finales, así como varios artículos de otras leyes y también pues del Código Fiscal, y allí se ha establecido la suspensión de los derechos corporativos por parte del Registro Público de Panamá si no se cumple pues con una de las formalidades que allí se están plasmando. Y por último pues el reforzamiento en la calidad de los ROS. Se ha emitido una guía que es la resolución S02-2021, que es la que se ha emitido con la finalidad de poder orientar a los sujetos obligados a fin de poder identificar las operaciones inusuales, cuando estas operaciones dejan de ser inusuales y se convierten entonces en operaciones sospechosas, para elaborar y enviar los respectivos reportes de operaciones sospechosas o ROS. Tenemos de igual forma la página de la UAF una guía de señales de alerta. Esta guía de señales de alerta, que está visible dentro de la página de la UAF, es con la finalidad de generar y enviar de forma oportuna pues algún tipo de señal de alerta, ¿no? Dentro de esta guía pues allí la misma tiene como objetivo orientar a los sujetos obligados en el procedimiento para la preparación voluntaria y el envío de estas alertas ante la UAF, así como también la de colaborar en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por último, la de brindar a la UAF la oportunidad de colaborar con el resto de las autoridades competentes. También en la guía se ha establecido la forma de la preparación de estas alertas, ¿no? Allí hay que tener en consideración, para elaborar algún informe de señales de alerta, por ejemplo, clientes, ya sean personas naturales o personas jurídicas, que estén vinculados a algún tipo de reseña o de negativa para de hecho noticioso, entonces consultadas en fuentes abiertas, también con relación al beneficiario final, también ordenante de una transacción de algún cliente que haya salido en uno de los hechos noticiosos, solicitud requerida por parte de alguna autoridad competente sobre personas jurídicas o sus partes vinculadas a la cual puede prestar alguno de los servicios, así como cualquier otra información pues que se desee informar ante la UAF con relación a las señales de alerta que se hayan ido observando y que no necesariamente pues sea o constituya una operación sospechosa. El envío de estas alertas pues no representan un ROS. Eso es otro hecho aparte. Y pues aquí, si no es una operación sospechosa, pues entonces también se puede hacer un reporte o un informe de las señales de alerta que ustedes hayan podido observar, ¿no?
sobre alguna vinculación relacionada con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que deba entonces ponerse en conocimiento ante la UAF. La forma de cómo enviar o cómo comunicar estas señales de alerta se hace a través de un correo dirigido al director o a la directora de la UAF, ¿no? A la dirección análisis@uaf.gov.pa, y allí pues se debe adjuntar la razón de la alerta o la información en que se fundamenta la misma, los listados de los productos y los servicios otorgados o la relación que se mantiene o se ha mantenido con estos clientes, ya sean personas naturales o personas jurídicas, en caso pues de que haya sido por medio de alguna noticia que dio lugar a la alerta, debe también enviarse el nombre de las personas vinculadas a las personas jurídicas, sobre la cual pues se hace también la alerta, los montos individuales y totales de la transacción y el periodo de las mismas. En caso de que sea requerida por alguna autoridad competente, copia de la nota o del oficio en caso de que eso aplique, así como cualquier otro tipo de información pertinente que como sujeto obligado considere pues de importancia comunicar ante la UAF. De igual modo, dentro de esta guía de señales de alerta, pues es importante observar el comportamiento del cliente, ¿no? Allí se ha plasmado, por ejemplo, como señales de alerta, clientes que presentan documentos de identificación que están ilegibles o adulterados y que van a dificultar la verificación de la misma información, clientes que realizan transacciones por montos elevados y no declaran, no han sido declarados en el empleo o en las actividades que estén realizando, pues acorde con la justificación de los montos que están siendo involucrados, clientes que en el mismo día realizan un alto número de depósitos en distintas cajas, sucursales o agencias de una misma institución bancaria, clientes que en un corto periodo de tiempo pues aparecen como dueños importantes y de nuevos activos y o negocios. También pues dentro de las señales de alerta que están plasmadas en esta guía, se observan clientes que entregan informaciones actuales o históricas, evitan entregar, perdón, este tipo de informaciones con relación a las actividades, a las capacidades financieras, a los montos o deudas, también pues al momento de realizar una operación o transacción. Clientes que al efectuar algún tipo de operación evitan entregar información con relación al origen y destino de los fondos, operaciones que no son cónsonas o no concuerdan con la capacidad económica del cliente y del perfil del cliente. También clientes que presentan documentos de identificación vencidos o expirados o que no son reconocidos en el país. Para ello, pues, dentro de toda esta cadena de valor relacionados tanto con el blanqueo de capitales y también con relación al financiamiento del terrorismo, para este sector, pues aquí hay una cadena que hay que tener presente. En primer lugar, los clientes, ¿no? Las operaciones inusuales, las operaciones sospechosas, los productos y servicios que se están ofreciendo. Tenemos pues como autoridad a la Superintendencia de Sujetos No Financieros. También otra de las autoridades competentes está la UAF, que allí pues es la que va a ir observando lo relacionado a las tipologías, a las señales de alerta que se envían,
a los reportes tanto de transacciones en efectivo, cuasi efectivo, así como los reportes de operaciones sospechosas. También dar respuestas con relación a las listas ONU. Está el Ministerio Público y por último el órgano judicial. Con relación a los reportes, tanto en Ley 23 de 2015, pues propiamente en sus artículos 53 y 54, allí se ha establecido la importancia de realizar reportes, tanto de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, mejor conocidos como los RT, pues allí se señala que dentro de un periodo correspondiente, es decir, dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, hay que enviar estos reportes de transacciones en efectivo, ¿no? Con relación a los depósitos o retiros de dineros, a los cambios de dinero en efectivo en denominaciones bajas por otras denominaciones altas o viceversa, cambios de cheques de gerencia de viajero, órdenes de pago librados al portador, compra y venta de monedas de diferentes cursos legales, pagos o cobros de dinero en efectivo o cuasi efectivo por encima del umbral establecido, pues entonces habrá que enviar estos reportes dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. También pues hay que tener presente que si en caso de que no tengan como política que de una forma ocasional puedan que reciban dinero en efectivo o cuasi efectivo o que no efectúen ningún tipo de transacciones, pues pueden optar por las declaraciones juradas. En la página de la UAF hay allí una pestañita que indica declaraciones juradas, puede ser semestrales o definitivas. Dentro de las declaraciones juradas semestrales, pues se debe enviar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente, de la fecha de corte semestral, es decir, dentro de los periodos de los primeros 10 días de julio, así como dentro de los 10 primeros días del mes de enero, ¿no? Y las definitivas, pues hay que elevar esta declaración, debe estar debidamente notariada ante la UAF y entonces, pues allí la UAF le dará respuesta si ha acogido la petición para este tipo de declaraciones juradas, ¿no? Es importante hacer todos estos reportes correspondientes ante la UAF. Ahorita no les voy a hablar sobre el ROS porque un poquito más adelante vamos a abordar el tema del ROS contenido en la resolución S02-2021, que es del 2 de julio del 2021, por medio de la cual pues se emiten estas guías, ¿no? Es importante también atender a la recomendación número 32 del GAFI para entonces poder asegurar que Panamá como país cuente con las medidas para poder detectar el transporte físico transfronterizo de monedas o instrumentos negociables al portador, también de poder detener o frenar monedas o instrumentos negociables al portador que se sospeche que puedan estar relacionados con el financiamiento del terrorismo o con el blanqueo de capitales, aplicar sanciones apropiadas para por hacer algún tipo de declaración falsa, ¿no? Y también puede detener o frenar los instrumentos negociables al portador que no sean declarados o que sean, si lo hacen, entonces sean con información falsa.
Para ello es importante las aplicaciones de las debidas diligencias, ¿no? Las debidas diligencias que siempre deben hacerse al inicio de cualquier relación contractual o de negocio con el cliente. La misma pues debe ir actualizándose durante todo este periodo y debe estar resguardada por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, la relación contractual con el cliente. Para ello, pues, es importante que al momento de aplicar la debida diligencia, identifiquemos quién es el cliente o el beneficiario final, verifiquemos toda esta información, ¿no? Con documentos confiables, ¿no? Y también, pues, debemos allí entender cuando así, pues, a bien se tenga en atención a los riesgos identificados, la información pertinente acerca de los perfiles financieros y transaccionales y también pues establecer de una forma continua lo que establece el artículo 38 y 39 de Ley 23, es decir, conocer la naturaleza del negocio del cliente y darle un seguimiento continuado a la relación de negocio. Tanto Ley 23, Decreto Ejecutivo número 35, así como las resoluciones sectoriales, allí se han establecido cuándo debemos aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. Esto es en atención a los riesgos identificados. Recuerden que cuando los riesgos sean altos, entonces hay que aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas, ¿no? Pero allí se establece que cuando mantengamos personas expuestas políticamente, es decir, PEP, hay que aplicar debida diligencia ampliada o reforzada, o cuando se realicen operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo, es decir, de 10.000 balboas a más, hay que aplicar debida diligencia ampliada o reforzada. A clientes que procedan de países listados de alto riesgo, o también pues que una vez hecha la evaluación de riesgo y nos arroje riesgos altos, aplicar entonces debidas diligencias ampliadas o reforzadas o de conformidad con la evaluación nacional de riesgo, también entonces aplicar debida diligencia ampliada o reforzada. Muchas veces el cliente no facilita la información que se le está requiriendo, pues para ello es importante siempre pues solicitar información al cliente por todos los mecanismos, dejar evidenciado que a través sobre todo de correo que estamos requiriendo información al cliente en cuanto estamos aplicando debida diligencia o estamos actualizando la información. Pero ¿qué sucede si el cliente pues no facilita el proceso de la debida diligencia? Pues el artículo 36 de Ley 23 allí indica que cuando el cliente no facilita los cumplimiento o la información requerida de debida diligencia, no se deberá iniciar o comenzar la relación comercial o tampoco pues se deberá aperturar algún tipo de cuenta y se podrá entonces hacer un reporte de operación sospechosa, es decir, un ROS. Para ello también entonces hay que atender a lo que establece el artículo 41 de Ley 23 con relación a un examen especial. Allí se establece pues que en este caso el sujeto obligado no financiero deberá examinar con especial atención cualquier operación, hecho o transacción, independientemente de la cuantía o del monto
que se puede estar dando, que se considere inusual. Entonces, allí se deberá tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo, examinar los antecedentes y los propósitos de esas transacciones, dejar documentado cada uno de los hallazgos que hayamos observado por escrito, aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas a todas esas relaciones que mantengamos con esos clientes, ya sean personas naturales o personas jurídicas, procedentes de países listados como de alto riesgo. También pues la importancia que consultemos las listas especiales, restrictivas o vinculantes sobre los riesgos de los clientes para al momento de brindar algún tipo de servicio o de aperturar alguna cuenta. En cuanto pues a la efectividad del proceso de la debida diligencia, es importante contar con un manual de prevención. Allí debe establecerse las políticas, los procedimientos, cuáles son las políticas que vamos a plasmar allí con relación a los clientes, a los formularios, cómo vamos a segmentar estos clientes en atención a los riesgos, la actualización, con qué periodicidad vamos a actualizar la información. La ley señala que cuando aplicamos debidas diligencias ampliadas o reforzadas, la actualización debe darse de forma anual. Es decir, una vez al año debemos actualizar la información. También la importancia de las capacitaciones que ayudan mucho a la prevención de estos tipos de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Vamos a conversarle brevemente acerca de las guías del ROS. Están contenidas en la resolución S-002-2021 del 2 de julio del 2021, guías pues que han sido emitidas ¿no? para orientar a los sujetos obligados no financieros en el examen de las operaciones inusuales y los reportes de operaciones sospechosas relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de estas guías, allí están contenidos objetivos, ¿no? Con relación, pues, a poder identificar, analizar, detectar, escrutar, escalar y documentar todas las operaciones sospechosas. Para ello, pues, es importante facilitar los procedimientos de las operaciones inusuales hasta determinar o descartar que en efecto sean operaciones sospechosas y que las mismas estén relacionadas con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Otro de los objetivos es optimizar los procesos y los controles internos por parte de los sujetos obligados para mejorar la efectividad en prevención, detección y los reportes de operaciones sospechosas de una forma adecuada y oportuna. Y por último, pues, las de orientarlos en las mejores prácticas para la detección, análisis y los reportes de operaciones sospechosas. Dentro de esta guía, allí pues está contenido los mecanismos de orientación adoptados por la UAF. Allí es importante pues que en la página de la UAF, www.uaf.gov, allí se han emitido, publicado pues documentos de orientación para el perfeccionamiento de estos reportes de operaciones sospechosas, como por ejemplo se han emitido guías para la identificación de operaciones sospechosas y envíos de los reportes de mejor calidad,
hay catálogos de señales de alerta, guías de mejores prácticas para la presentación de reportes de operaciones sospechosas de manera sectorial, guía de documentación mínima de sustento que deben aportar los sujetos obligados al momento de enviar un reporte de operación sospechosa ante la UAF, guía de ROS de posible defraudación fiscal, y hay un manual de seguimiento de ROS en la plataforma UAF en línea. La importancia o el propósito de hacer estos reportes de operaciones sospechosas, es decir, por qué nosotros debemos hacer estos reportes, por qué debemos reportar estas operaciones sospechosas. Allí en la guía se ha plasmado la importancia de contribuir a la protección de la integridad del sistema financiero y de la economía en Panamá. También pues va a contribuir a disminuir los riesgos que puedan afectar o verse afectados los sujetos obligados no financieros, también a la prevención de que los productos y servicios que se estén ofreciendo puedan ser utilizados para la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, contribuyen con las autoridades competentes a través de la entrega de la información de estos reportes ante la UAF y van a generar información de inteligencia financiera que pueda ayudar o coadyuvar al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal, así como a otras autoridades jurisdiccionales en investigaciones penales cuando exista algún tipo de sospecha relacionada con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. De igual modo, pues es importante atender algunas consideraciones con relación a los ROS, es decir, con relación a los reportes de operaciones sospechosas. Deben ser enviados de una forma directa y casi de inmediato ante la UAF a partir de cualquier detección, hecho sospechoso, ¿no? Hay que tener presente que estos reportes o estos informes no son denuncia, no constituyen una denuncia o ninguna acusación penal, por ende, pues no van a ser susceptibles u objeto de algún tipo de responsabilidades ni civiles ni penales. Tampoco es un instrumento probatorio, ya que no va a presentarse ante ningún juicio o audiencia. Y sobre todo, pues hay que tener presente la confidencialidad. Es totalmente confidencial. No se debe revelar a nadie, ni a un cliente, ni a un tercero, que se están enviando estos reportes ante la UAF, ¿no? Con relación a algunas consideraciones básicas para un razonable monitoreo, es importante al momento pues de realizar un adecuado monitoreo de los clientes que el sujeto obligado debe tener conocimiento de todas las carteras de sus clientes o de sus empleados para así poder entonces determinar o vislumbrar algunas amenazas y vulnerabilidades identificadas dentro de la evaluación de riesgo. También pues tener presente consideraciones de los auditores tanto internos como externos en caso de aplicar, la interacción que haya cliente con el empleado, las distintas tipologías comunicadas por los organismos en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? También, pues, cualquier tipo de información que pueda brindar y que sirva de apoyo para la gestión preventiva. Hay que tener presente cuando estamos en presencia de una operación inusual
cuando esta operación deja de ser inusual y se convierte entonces en una operación sospechosa, ¿no? Allí se ha establecido dentro del decreto ejecutivo 35, cuando una operación es inusual. Una operación puede ser considerada inusual cuando la misma pues no guarda ningún tipo de relación con la actividad económica del cliente o cuando no es consona con el perfil financiero y transaccional del cliente al momento en que eso lo declaró en una debida diligencia, o que no coincide con los parámetros previamente establecidos, ¿no? Lo que sí debe tener como una característica muy especial para que se considere una operación inusual es que la misma debe tener algún tipo de explicación o justificación del por qué se varió toda esa información. Si carece de este tipo de información, ¿no? Entonces estamos en presencia de una operación sospechosa y por ende entonces hay que realizar un reporte de operación sospechosa. Para ello, pues, es importante tener presente la mayor cantidad de información al momento en que aplicamos una adecuada debida diligencia, ¿no? Esto es pieza clave y fundamental, el tener pues información relevante y actualizada dentro de al momento de aplicar una debida diligencia, ¿no? Esto pues allí vamos a poder ir midiendo o darle seguimiento a mucha información que a lo mejor pues posteriormente no vaya a coincidir lo que al momento se nos brindó con relación pues a lo que se esté realizando. Para ello también dentro de esta guía es importante tener presente que al momento del envío y de la elaboración de los expedientes relacionados con estos reportes de operaciones sospechosas, pues allí es importante entender las preguntas claves: el qué, el quién, el cómo, el dónde o el por qué, ¿no? El qué es lo que nos va a representar a nosotros qué tipo de operación se ha realizado o en grado de tentativa que dio origen a estos análisis de operaciones sospechosas. El quién hace referencia a la o a las personas que se van a reportar y que estén relacionadas con estos tipos de operaciones sospechosas. El cómo es la vía o es el canal o el conducto o el medio que se ha empleado o utilizado con relación pues a realizar algún tipo de operación sospechosa o de transacciones. El cuándo son las fechas, los periodos que estén relacionados con estas operaciones. El dónde es el lugar donde se efectúan estos tipos de operaciones y el por qué allí pues es lo que ha motivado que estas señales de alerta pues ya dejaron de ser también una operación inusual y se han convertido en operación sospechosa. Entonces, pues es lo que va a motivar realizar o confeccionar un ROS, es decir, un reporte de operación sospechosa, ¿no? Y al momento, pues, de enviar estos reportes, es importante, pues, que se adjunte la mayor cantidad de información que pueda servir de sustento para que sea un ROS de calidad. Dentro de esta guía, pues también vamos a mencionar algunas breves consideraciones para el análisis tanto de clientes como empleados y directores, ¿no? Allí se hace referencia a hechos inusuales o sospechosos, como por ejemplo con relación
a clientes. Aquí solamente he mencionado algunas de las bastantes referencias que están contenidas dentro de la guía, como por ejemplo, clientes que al efectuar una operación eluden entregar la información con relación al origen y o destino de los fondos o el propósito de esas operaciones. También clientes que ofrecen pagar comisiones sin tener ningún tipo de justificación legal y lógica por los servicios solicitados, clientes que presionan e insisten en que una operación se realice con extrema rapidez para así pues evitar cualquier tipo de trámite sin que se tenga ningún tipo de el porqué de ese apuro o apremio, clientes que rechazan o intentan sobornar o amenazar a empleados o directores para que no hagan las diligencias respectivas, ¿no? Con relación a los formularios de debidas diligencias o de vinculación. También clientes que entregan documentaciones incompletas, ilegibles, ¿no? Inusuales, adulterados, que van a dificultar la verificación. También en casos de clientes PEP, que ellos van a tratar de evitar un adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de apertura o que no justifican de una forma adecuada el origen de los fondos con el cual pues se le está vinculando. También pues es importante allí tener presente algunas consideraciones para analizar desde la perspectiva de empleados y directores. Tenemos directores o empleados que omiten de una forma reiterada actos preventivos o de debidas diligencias a los cuales están obligados a aplicar. También empleados o directores que usan o prestan su propia dirección para recibir la documentación de los clientes, directivos o empleados que sin ningún tipo de justificación efectúan de forma personal en su nombre o a través de sus cuentas, transacciones u operaciones de clientes, empleados que con un estilo de vida no son acordes o no corresponden a su nivel de ingreso dentro de la empresa o de la compañía, empleados pues renuentes a tomar vacaciones o que van a evitar aplicar ciertos controles internos o de aprobación establecidos para determinadas transacciones, productos o servicios que se estén brindando. Es importante, ya que estamos finalizando, pues tener presente todo lo pertinente a las sanciones. El incumplimiento de la normativa pues podría acarrear sanciones que pueden ser de carácter financieras o disciplinarias, ¿no? Las financieras o pecuniarias conllevan multas que oscilan desde $5.000 hasta 5 millones. Estas se ponen en base a los criterios establecidos tanto dentro del Decreto Ejecutivo 35, así como en el Acuerdo JD 02-2021, que establece nuestro proceso administrativo sancionatorio, como por ejemplo la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del sujeto obligado. En atención a las de carácter disciplinaria o administrativa, las mismas podrían conllevar cancelación, restricción, remociones de licencia y pues en caso de profesionales podría requerirse la suspensión de las idoneidades, ¿no? Entonces, pues
estas son las sanciones que están previstas tanto dentro del Decreto Ejecutivo 35 como en el Acuerdo JD 02-2020, en el Acuerdo JD 01-2022. Ya para ir finalizando, pues dejo esta conclusión, ¿no? O esta reflexión, ¿no? Donde allí pues se indica que las formas que puedan utilizarse para realizar delitos de blanqueos de capitales, pues no tienen límites, no hay actividades libres de riesgos, y la importancia de conocer y de mantenernos actualizados es lo que va a hacer la diferencia entre anticiparnos, prevenir o ser sorprendidos y posteriormente entonces tener que lamentarnos, ¿no? Para ello hay que tener presente lo establecido dentro de Ley 23 de 2015, que adopta medidas en materia de prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Con esto hemos finalizado